Buenas tardes, bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional. Vamos a dar comienzo al ciclo de conferencias que ha preparado el museo con motivo del primer centenario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. La fecha es el 4 de noviembre de 1922, así que estamos a poco menos de un mes para la gran celebración. Y, insisto, con este motivo el museo ha preparado un ciclo de conferencias que duran desde hoy, que iniciamos con la doctora Esther Pons, hasta mediados de diciembre. Este año, como todos sabrán, es un año tremendamente especial para la egiptología, lo hemos comentado ya a lo largo de todos estos meses. Durante el mes de mayo y junio, a mediados de mayo hasta mediados de junio, hemos tenido un ciclo de conferencias dedicado a Champollion y a la piedra de Rosetta para celebrar los 200 años del desciframiento de la piedra por el eminente egiptólogo. Y a razón de eso también quisiera mencionarles que el 2 de noviembre va a venir el doctor Pascal Bernis para dar una conferencia también sobre ello. Es verdad que está un poco alejado en el tiempo de cuando hemos hecho el ciclo de conferencias de Champollion, pero indudablemente estábamos encantados de recibirle. Y hoy vamos a empezar, como les decía, con este ciclo titulado Tutankamón, el largo camino de la eternidad a la leyenda. Es nuestro pequeño granito de arena para un año de celebraciones y, en este caso, pues vamos a hablar, obviamente, del descubrimiento de las personas implicadas y de todo lo que ha supuesto el hallazgo y bueno, pues el conocimiento de una época tremendamente importante como es la dinastía XVIII y el Reino Nuevo. Hoy nos acompaña, y es con la que vamos a empezar este ciclo, la doctora Esther Pons, de todos conocida. Ella es la conservadora jefe del Departamento de Antigüedades Egipcias y de Oriente Próximo y es desde el año 2019 la codirectora de la misión arqueológica en Oxirrinco, junto con la doctora Maite Mascort. Ella ha asistido a numerosos congresos nacionales e internacionales y también tiene sus publicaciones, obviamente, tanto en España como en el extranjero, y últimamente entre ellos pues, ha participado en el 7º Congreso Iberoamericano de Egiptología, en el Congreso del CEPO, que es la semana que viene, también en internacionales como el Congreso Internacional de Egiptología o el del CIPEG, que es el Congreso Internacional para la Egiptología. Y además ha comisariado y también ha asesorado en diversas exposiciones. 3 de ellas están ahora mismo en curso. Una hasta el 31 de diciembre en el Palacio de las Alhajas, que es Hijas del Nilo, Mujer y Sociedad en el Antiguo Egipto, que está hasta el 31 de diciembre. La investigación arqueológica española en Egipto, en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, en Arcua, que ya estuvo el año pasado en Almería y luego se ha llevado hasta Cartagena. Y también Oxirrinco, el pez que conquistó las arenas, en el Museo Cristóbal Gavarrón, en Mula, en Murcia. Así que hoy con Esther vamos a ver Carter y Carnarvon, un destino, un sueño, el despertar del joven faraón, un tema que ella conoce perfectamente porque es un tema que le apasiona, ha escrito mucho sobre ello y con ella viajaremos este primer encuentro con el faraón niño. Así que muchísimas gracias, Esther. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias, Isabel, por esta presentación. Bueno, el 4 de noviembre de 1922, Howard Carter encontraba la tumba de Tutankamón. A partir de ese día, el nombre de Howard Carter, Lord Carnarvon, que sería su mecenas, y por supuesto el faraón Tutankamón, quedarán unidos para la historia de la egiptología. Es verdad que tardaron mucho, tanto Carter como Carnarvon, en encontrarlo, pero al final, pues bueno, la tenacidad hizo que tuviera frutos y que ese sueño se acabara convirtiendo en realidad. Howard Carter había nacido en Inglaterra. Él venía de una familia media, más o menos muy numerosa, tenía 11 hermanos, bueno, él era el 11, pero tenía una salud, bueno, un poco no muy buena. Entonces sus padres decidieron llevarlo a casa, al campo, a casa de unas tías suyas, que eso motivó que dejase de ir a la escuela prácticamente. Tenía un profesor en su casa, pero a la escuela, que también hizo que se relacionara poco con otros niños y le bueno, un carácter a veces, como decimos nosotros, un poco tosco, que luego verán y que a veces en Egipto le supuso evidentemente más de un disgusto y gordo, porque bueno, era poco protocolario, decía a veces las cosas demasiado directas y eso parece que no gustó en alguna ocasión.
El padre de Howard Carter era un pintor excepcional, sobre todo en retratos, también en paisajes, y él retrataba a gente, sobre todo pudiente, de la sociedad londinense. Así que una de las veces en las que fue a casa de los Amsters, que eran una familia pudiente y que estaba en ese momento subvencionando una excavación en Beni Hassan a John Newbery, pues bueno, el padre se llevó a su hijo. Howard Carter había heredado la mano de su hijo, de su padre, en cuanto a dibujar, dibujaba magníficamente bien. Aquí hay os mostraré algunos dibujos de Howard Carter. Así que, bueno, esta familia, con Newbery, pues le propusieron a Howard Carter ir a Egipto, entonces tenía solo 17 años, y le propusieron ir a Egipto, pues bueno, como dibujante en las excavaciones, para que dibujara las representaciones pictóricas y los relieves de las tumbas de esta zona. Evidentemente, hay que figurarse que Howard Carter no se lo pensó dos veces y llega a Egipto en 1891. Les he puesto algunos dibujos, bueno, la casa de cómo era la que vivía Howard Carter, el lugar donde trabajaba, y durante unos años él acaba trabajando en Beni Hassan, en Tel el Amarna, en el templo de Di el Bahari, en el templo de Hatshepsut, y bueno, parece que desde el principio le picó el gusanillo de ser arqueólogo. Evidentemente él no tenía los estudios, le faltaba bueno, pues el fondo de la arqueología y de la propia historia, pero le gustaba mucho y bueno, era muy tenaz. Howard Carter además fue muy minucioso cuando encontró la tumba y lo era en las excavaciones que llevó a cabo. Bueno, parece ser, o eso se dice, que cuando llegó a Tel el Amarna, quien estaba dirigiendo la excavación era Petri, y llegó un momento a decirle: tú dedícate a lo tuyo, que es el dibujo, que la arqueología no vales. Bueno, estos son parte de los dibujos de Tel el Amarna que él hacía. Hay unos dibujos magníficos. En la exposición de Hijas del Nilo hemos traído algunos facsímiles que se pueden ver en ese guiño que hemos hecho al descubrimiento, a ese descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Y parte de los dibujos, simplemente un ejemplo para que puedan ver lo magníficamente bien que dibujaba y que además, afortunadamente y gracias a lo bien que dibujaba paisajes, fauna, flora, habitantes, en fin, rostros, el retrato, les sirvió en un momento muy difícil que tuvo que pasar durante 2 años en Egipto, bueno, por un problema que tuvo, que ahora les explicaré, en el Serapeum cuando estaba acabando. En 1900, el propio director del Servicio de Antigüedades, Maspero, viendo que realmente Howard Carter valía, lo nombró inspector del Alto Egipto, algo que le llevó consigo, bueno, una enemistad con otros arqueólogos que estaban en ese momento y que sí eran arqueólogos, estaban trabajando allá. Pero bueno, lo hizo bien. El 5 de enero de 1905, cuando estaba trabajando en el Serapeum, llegaron al Serapeum un grupo de franceses, de turistas franceses, que bueno, hay que decir que era gente pudiente que venía de parte de la embajada, pero venían borrachos. Entonces, que no solamente querían entrar gratis, sino armando jaleo, tocándolo todo. Carter, como he dicho, no era muy diplomático y los echó con cajas destempladas, les debía decir alguna palabra malsonante, seguro, y estos se quejaron a la embajada francesa y la embajada francesa se quejó al director del Servicio de Antigüedades, que era Maspero, que por cierto francés, porque en ese momento quien estaba sobre todo trabajando en muchos yacimientos eran los franceses. Así que Maspero, a pesar de que, bueno, hay que suponer que si le había nombrado y le había dado algún puesto era porque confiaba en él, pues le pidió que por favor se retratara, que hablara diera una carta de disculpas, pues bueno, los nervios, el trabajo, es que llegaron. Y bueno, Carter dijo que ni hablar. Y le mandó casi un telegrama incendiario que le supuso la expulsión. Desde 1905 a 1907, Carter estuvo viviendo entre El Cairo y Luxor, pues vivía de esto, de dibujar, de retratos a los turistas, hacía dibujos de las calles, de las mezquitas, etc., y vivió de esto. A pesar de esto, creo que esta expulsión en el futuro hizo que conociera a Lord Carnarvon. Quizás no lo hubiera conocido o no hubiera tenido esa relación que tuvo. Lord Carnarvon era un lord inglés, esta es su castillo, era el 5º lord.
Hay una serie, yo no la he visto, pero Downton Abbey, yo creo, algo así que se llama. Bueno, pues este es el castillo que está en la serie. Lord Carnarvon había tenido un accidente de coche en 1901 y ya de por sí tenía problemas de pulmón de respirar. Bueno, Inglaterra no es precisamente un lugar cálido, sino más bien húmedo, pero el accidente le había dejado un poco, tocado. Así que el médico le dijo que tenía que elegir algún país que tuviera una climatología más seca, que pasara temporadas allá y que esto mejoraría. Carnarvon eligió Egipto y en 1903 se fue a Egipto. Durante un tiempo, estuvo bien, estaba en Luxor, visitó el país, pero al final se aburría, eran muchas horas. Es verdad que se codeaba con lo más granado de Egipto y sobre todo en cuanto a la historia y a la arqueología, porque a él le gustaba mucho. Y le propuso a Maspero que él tenía dinero suficiente para llevar a cabo excavaciones arqueológicas. Anteriormente, ahora esto no sucede, hace ya muchos años, quien pedía la concesión del lugar que se iba a excavar era el sponsor, quien pagaba la excavación. Ahora no, ahora la concesión la pide el director o la directora de la excavación. Los sponsors van por otro lado. Entonces, Maspero lo que hizo fue pensar en Carter y decirle, yo sí tengo a alguien. Por eso digo que quizá, si él hubiera continuado en el Serapeum o hubiera continuado trabajando en otro lado, pues quizá esa oportunidad no le hubiera salido. Así que por esas cosas extrañas de la vida, dos personas, que es verdad que eran ingleses los dos, pero dos personas totalmente distintas, con un carácter muy distinto, con una clase social también distinta. Lord Carnarvon era muy diplomático, sí había tenido estudios, en fin. Carter era un poco todo lo contrario, pues por esas cosas extrañas de la vida se llevaron bien y los dos hicieron un 50-50 realmente durante muchos años. Durante años estuvieron excavando no en el Valle de los Reyes, pero por Egipto, hasta que en 1914, luego les explico, pero hasta que en 1914 sucedió algo que hizo que Carnarvon pudiera pedir la concesión e iniciar los trabajos en el Valle de los Reyes. Y nuestro tercer protagonista, evidentemente, es Tutankamón. No me voy a centrar mucho en Tutankamón, sin decirles que saben que comenzó a reinar muy joven, con 9, 10 años y murió con unos 18 años. Primero, su primer nombre fue Tutankatón durante 2 años, luego verán una silla donde sí pone el nombre y luego ya cambió, puesto que el clero de Amón, al morir Akenatón, volvió a adquirir importancia y Tutankamón trasladó la capital de Nueva Tebas, etc. Pero como a lo largo de estas conferencias del ciclo le van a hablar suficiente de Tutankamón, simplemente quería que tuvieran, solamente unas notas de Tutankamón. En 1914, este americano excéntrico que ven con este bigote tan grande, él tenía la concesión del Valle de los Reyes. Había descubierto la tumba de Yuya y Tuya, de Tutmosis IV, Orengef, había descubierto mucho. Él era también mecenas y tenía esta concesión. Pero también había descubierto algunos objetos, primero una especie de pozo que había restos del proceso de momificación, objetos, algún papiro, telas con el nombre de Tutankamón, pero también de manera no in situ había encontrado un pequeño vaso con el nombre de Tutankamón. Y entonces, esto es lo que les decía, en la 54 él decidió que ya no había nada más que descubrir en el Valle de los Reyes, que todo lo que él había descubierto era más que suficiente y se va deniega ya la concesión y dice que ya está todo descubierto en el Valle de los Reyes. Por eso dice, el Valle de las Tumbas está ya agotado. Creo que se equivocó bastante, pero eso hizo que diera paso a le abrió la puerta a que Lord Carnarvon pudiera pedir la concesión en el Valle de los Reyes. Porque para entonces ya Carter tenía en mente intentar descubrir la tumba de Tutankamón, un faraón que, por lo que sabemos, eso reinó muy poco tiempo, muy joven, no parece que dejara una gran impronta en la historia de Egipto, que dejó algunas cosas, pero ya le digo que otras charlas posteriores hablarán sobre él. Y todo el mundo, o mucha gente, entre ellos Maspero, le decía que esto era un empeño de él, de que la tumba de Tutankamón estaba, y la mayoría le decía que no,
que simplemente pues, habría sido saqueada, con esto que habían encontrado era una prueba fehaciente de que esa tumba no existía. Así que, bueno, Lord Carnarvon pidió la concesión y durante un tiempo estuvieron excavando. Para verano de 1922, Lord Carnarvon ya le dijo a Carter que, bueno, había gastado ya mucho dinero, que habían encontrado mucho, y es verdad, pero que esa idea de ese sueño de la tumba de Tutankamón, pues que había que quitárselo de la cabeza y que se acababa ya la subvención. Bueno, Carter, hay que suponer que le debió de dar, no sé, algo ya cuando vio que se le acababa la subvención, no solamente la concesión, sino la subvención económica. Y bueno, parece que se fue a Inglaterra y que más o menos lo convenció diciéndole, bueno, mire, señor Carnarvon, no quite la concesión, pero yo esta última campaña la puedo pagar yo, la puedo sufragar. Si sale mal, pues bueno, se nos acaba esta relación profesional y no pasa nada, es verdad que son muchos años. Lord Carnarvon, que era muy lord y muy señor, debió de pensar, no vaya a ser que en el último momento encuentre la tumba, yo no le doy dinero y encima se lleva la gloria a Carter solo. Así que le dijo, bueno, esta es la última oportunidad, porque Carter le quedaba más o menos una especie de triángulo por excavar en la zona que llevaba ya tiempo, que era la parte baja de unas casas de los trabajadores de la tumba de Ramsés VI. La tumba de Ramsés VI y V está pegada prácticamente a la de Tutankamón. Y él decía que, bueno, que sí, en este triángulo, que era bastante amplio, si ya no había más, pues tendría que darse por, bueno, pues que no estaba la tumba. Así que a comienzos de noviembre de 1922, parece ser, y mientras Carter pues estaba ya ultimando qué se iba a hacer ese día, a quién iba a trabajar en tal sitio, parece que, como dice él, bueno, el extraño silencio debido a la irrupción del trabajo me hizo comprender que algo había ocurrido y se me recibió con la noticia de que habían encontrado un escalón. Es posible que hayan oído hablar de este niño que traía el agua y no sé qué, bueno, esto ni está demostrado ni nada, simplemente se encontró un escalón. Carter, bueno, cuando lo vio, lo que hizo fue empezar a bajar, a limpiar un escalón uno detrás del otro, hasta que llegó al escalón 12, parece ser, bueno, el escalón y la puerta, había una puerta evidentemente, y entonces sí encontró un sello de Anubis con los 12 enemigos de Egipto. No sabía que en ese momento de quién era la tumba, pero sabía que algo importante era. Es verdad que también se había dado cuenta que en el lateral superior izquierdo, la textura de la puerta, como si se hubiera roto, alguien hubiera hecho un agujero, alguien hubiera entrado, pensó él, y no se equivocó, y luego hubieran puesto otra vez, lo hubieran tapado, además por 2 veces, la textura era distinta por 2 veces. ¿Qué es lo que hizo? Pues mandar un telegrama a Carnarvon y decirle, señor, hemos encontrado, pues yo se lo he puesto, que por fin ha encontrado algo maravilloso sin saber de quién se trataba, bueno, la tumba o lo que había ahí abajo, que tampoco lo sabía. Bueno, evidentemente Carnarvon pues dijo, ya voy, espérame. Bueno, como no estamos en estos tiempos que podía haberle mandado un WhatsApp y haberle dicho, venga aquí, cojo el primer avión, pues vino el 23 de noviembre. Bueno, todo lento, pero bueno, y además con esos baúles que llevaban siempre, pues todo fue lento. Así que Carter debió de estar mordiéndose las uñas hasta que llegó. Esta es la llegada el 23 de noviembre a Luxor. Bueno, también evidentemente se llevó a Lady Evelyn, que era su hija, llegaron a Luxor, le recibió el gobernador, por supuesto Carter, y el 24 de noviembre, al día siguiente, pues sí, ya comenzaron otra vez a limpiar los escalones y fueron bajando hasta el final los 16 escalones. Y ahora sí encontraron los cartuchos o cartucho con el nombre impresos en esa puerta con el nombre de Tutankamón. ¿Qué pensaron cuando vieron que esa puerta había sido abierta en algún momento en esa parte superior izquierda? Pues que alguien había entrado y podría haber saqueado lo que había en su interior. Bueno, esta es una imagen ya ahora antigua, pero de la puerta con los 16 escalones que llevan a la puerta que separa un corredor larguísimo, que en ese momento ni Howard Carter, ni Lord Carnarvon, ni nadie sabía que detrás de esa puerta había un corredor, claro.
Bueno, ya el corredor limpio, ya no le voy a mostrar el corredor con todos los escombros que se encontró, pero entre esos escombros de tierra, de fragmentos pequeños de piedra, encontró un escarabeo de Tutmosis III, fragmentos de recipientes de arcilla con el sello de Amenofis III, Amenofis IV Akenatón, de Tutankamón, 9 vasijas Nenset de plata, placas de oro y este Tutankamón Nefertum saliendo de la flor de loto. Esta cabeza le trajo un poco algún problemilla tiempo después, cuando ya se habían extraído el ajuar funerario que encontró en su interior. De hecho, hay una grabación ya en Londres, no sé, en Inglaterra, no me acuerdo qué ciudad, en la que el periodista, cuando él ya vuelve a Inglaterra, le pregunta por esta cabeza, porque los ingleses, los egipcios, le acusaron de haber escondido esta cabeza para llevársela, y él siempre dijo que no, que cuando limpiaron el corredor, todo aquello primero que limpiaron lo pusieron en una tumba. Cuando encontraron el importante equipamiento funerario de Tutankamón, entonces cambiaron de lugar y de este pues se olvidó. Pero existe esa entrevista. Bueno, esto es un plano de la tumba. La tumba de Tutankamón es una tumba pequeña. Ya le digo que me centraré poco, hablaré de qué se ha encontrado. Y esta es lo que yo les decía. Este sería el corredor, aquí estarían los escalones. Bueno, pues había sido abierto. Durante el día 25 de noviembre, pues ya habían retirado la puerta, lo que hicieron fue limpiar ese corredor y ya se dieron cuenta que había una segunda puerta, también con los sellos, y de nuevo en la parte superior izquierda ese cambio de textura que indicaba que alguien había entrado. A pesar de que siempre decimos que la tumba de Tutankamón estaba intacta, pues también habían entrado los ladrones, pero bueno, se habrían llevado, como dice Carter, casi el 60% de las joyas, pero eso no lo sabemos, está en su diario. No sabemos porque dice que había cofres que estaban vacíos o objetos que estaban en un cofre, pero por el texto que había en la parte superior, en la tapa, correspondía a otro tipo de objetos, etcétera, ¿no? Así que el 26 de noviembre de 1922, Carter hizo ese agujero en la parte superior izquierda, puso una linterna y, bueno, háganse la idea que Lord Carnarvon lo tenía aquí diciendo ¿qué ve? ¿Qué ve? Bueno, pues esta frase quizás la más famosa de la egiptología o la más mediática, el de, pues bueno, sí, veo cosas maravillosas. Eso ya quedó un poco como para la historia también de Egipto. Esta es una foto en color, evidentemente, de una exposición que se hizo se ha hecho en el 20, pero también se hizo en el 2010, 9 y 8, porque primero fue a Barcelona, sobre Tutankamón, y que, bueno, pues hicieron una recreación de las cuatro cámaras, las tres, porque el anexo no estaba, de cómo estaban los objetos. ¿Qué es lo que vio o pensó Carter cuando puso la linterna? Que todo lo que veía era de oro. Realmente no era de oro, porque las camas son de madera, pero están revestidas con una lámina de oro. En fin, las sillas, los carros, etcétera, pues no son de oro, es la lámina. Pero sí hay muchos objetos de oro, por supuesto, que vio animales monstruosos, que son las cabeceras de las camas, que eran 3, objetos de oro con incrustaciones. Bueno, luego ya, evidentemente, vieron que no. Pero cuando enterraron a Tutankamón, para poder entrar, quien haya ido a la tumba de Tutankamón y haya entrado por el corredor, se habrá visto que no es muy ancho. Bueno, es ancho, pero es poquito. Así que todos los objetos que no cabían se desmontaron en el momento de Tutankamón, del enterramiento, y se montaron dentro. Las capillas no cabían, luego verán objetos. Y Carter tuvo que hacer lo mismo, desmontar y luego volver a montar en el museo. Ahora realmente no sé qué es lo que queda de Tutankamón en el museo, porque hace un año, poquito, ¿no? Es que yo fui hace un año y ya están trasladando todo para para el nuevo museo, el que se encuentra a 2 kilómetros así de Giza, el Gran Museo Egipcio, que por cierto se iba a inaugurar el 4 de noviembre a bombo y platillo para conmemorar los 100 años, bueno, pues no, no se inaugura todavía. Pero bueno, evidentemente, si hasta ahora le habían dicho a Howard Carter más de uno, deja ya con Tutankamón, que ya todos los años lo mismo, déjalo ya, cuando encontró la tumba de Tutankamón, entonces sí, pudo hacer un equipo de lo mejor en especialistas que había en ese momento. Barton,
que era el fotógrafo, Lucas, que era químico, Callender, que era egiptólogo, Mace, que era egiptólogo, bueno, Carter por aquí estamos sobando la cabeza, Gardiner, epigrafista, y que era arqueólogo y epigrafista. Lo mejor en ese momento, pues afortunadamente, pues lo tuvo Howard Carter. Tardó unos 10 años en quitarlo todo. Es verdad que no se excava de forma directa todo el año, sino que va por campañas, se cerraba y se volvía. Y además, Lord Carnarvon había firmado un convenio con el Times de Londres de que tenían la exclusividad de todo lo que fuera apareciendo, que primero lo sacaba el Times. Claro, se levantaba el servicio de antigüedades y desayunaba con el Times. Y le dijo, hasta aquí hemos llegado, que nos enteremos por un periódico de lo que está saliendo. Así que le dijeron que no podía ser. Carter parece que se enfadó, dijo que, ya estaba, en este caso ya casi no vivía Lord Carnarvon, y cerró la excavación. Y la cerró de tal manera que los egipcios la mantuvieron cerrada durante algo más de un año. Pero viendo que era el único que podía realmente excavar, Carter era muy minucioso en su trabajo, en sus diarios, se fotografió todo, se documentó todo, se dio un número de inventario de todo, y hay que pensar que después esto hay que trasladarlo al Cairo, luego verán imágenes de cómo se trasladaba, las cajas, etcétera, y lo volvieron a llamar, evidentemente. Bueno, estas son fotografías antiguas, alguna sé que puede ser borrosa, pero son fotografías de 1922, tomadas por Barton, que están todas en el Griffith Institute, y que, podemos ver, hay 3 camas, aquí vemos una de ellas con Amit, Guabet y el león, que no le ven, pero ahora lo verán, Debajo había esta gran cantidad de recipientes en madera pintados en blanco con comida de pato, carne de pato, había muchos cofres, ahí es donde decía Carter que se había encontrado pues, con cofres vacíos o con cofres que en la tapa ponía lo que debía haber y no era lo que debía haber. Y de hecho, en esta antecámara, que fue la primera, se encontró un atillo con anillos, etc., ¿no? La tumba de Tutankamón tiene unos 100 metros cuadrados, tiene 4 habitaciones, la antecámara, la cámara funeraria, la cámara del tesoro y un anexo, donde ahí fue a parar una gran cantidad también de piezas. Pero solo la cámara del tesoro es la que la cámara funeraria es la que tiene una representación pictórica, el resto no, está bien encalado, etcétera, pero no tiene, es como inacabada. Bueno, esta es la que les decía, esta es una de las camas con esta cabeza de león, que cuando desmontaron, vieron, antes mientras estaban desmontando, que había una equivocación y que una de las patas tenía una inscripción de la diosa Weret, quien la montó en su interior en época de Tutankamón cuando se desmontó para poder que entrara por el corredor y en la tumba, pues puso una pata a la que no le correspondía. Bueno, esto ocurre en las excavaciones arqueológicas, que las tapas de los vasos canopos varían, porque los colocan con sus vísceras y luego, como no sabe leerlo, quien lo pone, pues pone allí y dice, bueno, vamos a tapar, y juegan un poco al trilero, que decimos nosotros a veces. Bueno, esta es la otra cama funeraria de Oued Weret, con estos tréboles que son de pasta vítrea de color azul, y además este ojo como, con el lagrimal, la verdad que son unas piezas magníficas, y se conservan muy bien. Y esta Quetzalmíquetl, la devoradora, les he puesto esta imagen porque ahora ya esta sí, que está en el Museo El Gem y está en el laboratorio de restauración. Parte de esta antecámara, detrás de esta cama funeraria de Amit, es donde se encuentra una oquedad, una puerta sin cerrar, simplemente, y donde está el anexo. El anexo es aquello que lo llamaron cuando se descubrió, porque se encontraron casi 1.700 piezas, pero un poco amontonadas. Es verdad que estas piezas parecen amontonadas, están, porque si no, no cabrían, pero están muy bien colocadas. Y de hecho Carter dice en sus diarios que cuando empezaron a quitar las piezas, se daban cuenta que tenían que quitarlas con muchísimo cuidado, porque quitar una pieza podía ser que se cayeran las que estaban alrededor. Y él decía que era como un juego de palillos. No sé, los que somos más mayores, esos palillos que jugaban y hacías así, y luego, a mí se me caían todos, pero, en fin,
Pues eso es lo que dice Carter, el juego de palillo. Había 6 carros, en este caso en la antecámara 4, que estaban también desmontados. Esto sí que no los llegaron a montar. Bueno, en la pared norte de esta antecámara, lo que se encontró fue, bueno, una pared que se veía que había sido cerrada, es decir, que algo había ya, y detrás de este cesto, bueno, era de mimbre, vio que había algo detrás, ¿no? Que había como una cámara, por lo que dice, una partida de palillos, tan amontonados estaban que era extremadamente difícil mover uno de ellos sin un grave riesgo para que se vinieran abajo el resto de las piezas, pero lo supo hacer. Así que, entre las piezas que había en este antecámara, era por un lado el famoso trono, que creo que lo conocen todos ustedes, y en este lateral derecho, no lo he señalado, pero es donde aparece el cartucho de Tutankamón. Y este es el maniquí de Tutankamón, porque Tutankamón también tenía ropa, bueno, pues este es su maniquí. No me extenderé mucho en las piezas, también, bueno, por falta de tiempo, y porque en muchas de estas piezas saldrán a lo largo de otras de las charlas por ese simbolismo que tienen más de uno, así que, tanto religioso como funerario, así que no les voy a pisar la conferencia. También había una gran cantidad de cofres. Bueno, este es un cofre magnífico de madera con una decoración, por un lado, Tutankamón como en una batalla, y podemos ver el ejército de Egipto totalmente equilibrado, todo en orden, son los vencedores. Y aquí pobres, todos, bueno, pues a lo loco, que son los nubios. Y en la parte posterior lo que hay es una escena de caza, por supuesto, también con Tutankamón. Y el carro, ahora ya está montado, pero cuando se encontró no está montado. Bueno, personalmente, yo creo, para mí es la pieza que más me gusta, de los casi 6.000 piezas que tiene Tutankamón. Bueno, esto es un dibujo. Aquí es donde estaría la cámara de Amit, y este sería el anexo, y aquí es donde estaría, que entonces Carter no lo sabía cuando la abrieron, la cámara funeraria. Esta es la pared. Evidentemente ya había visto que esta pared estaba cerrada en el momento de Tutankamón, o sea que habían entrado, habían hecho una sala después, y bueno, pues evidentemente le protegían, no sabía lo que había, pero le protegían estas dos grandes figuras de negro y dorado, bueno, con los faldellín y con diferentes tipos de tocado, y era aquí donde vio un hueco por donde debieron de entrar los ladrones, que entraron, vamos. Esto es lo que les decía, uno con Hat, el otro con el Nemes. Son dos piezas magníficas a tamaño real, que luego las irán viendo un poco cómo las envuelven y cómo se las llevan. Bueno, en la cámara funeraria, cuando lo abrieron en 1923, poco antes de que muriera Lord Carnarvon, lo que tenía todas las apariencias de una sólida pared de oro, sin duda alguna estábamos en la cámara funeraria. Cuando comenzaron a abrir Lord Carnarvon y Howard Carter esta puerta que estaba sellada con los sellos de los cartuchos de Tutankamón, lo que vio fue algo dorado y pensó también que era de oro enorme. Esto es una capilla, hay 4 capillas, una que sí que tiene una decoración de los Pirates y el Ang, hay el nudo de Isis, que van unidos de color azul, y el fondo dorado. Evidentemente dentro había 3 capillas más, era como una muñeca rusa que va sacando, y al final el cartonaje, hay el sarcófago y después los ataúdes. Pero bueno, ahora lo verán. Bueno, esto es un momento de abrir, esto es ellos dos ya abriendo, y dentro de la tumba todavía les quedaba, dentro de esa cámara, los sellos, que se ven claramente. ¿Qué había dentro? Pues esto, 4 grandes capillas funerarias, una que tenía esta decoración, y entonces tenía un color que luego verán azul y rojizo, no sé, un sarcófago de granito rosa, 3 ataúdes, 2 de madera policromada e incrustaciones, y el ataúd macizo, el de oro, el cuerpo momificado del joven faraón Tutankamón, la impresionante máscara de oro que cubría su rostro, y gran cantidad de oro, 2 excepcionales dagas. Bueno, había muchísimo, que ya les digo que
les hablará más adelante, pero bueno, yo les mostraré imágenes. Esta es la capilla ya una vez, capilla funeraria, con esta tapa tipo naos, y por aquí pueden ver parte de... ¿sí? Aquí, parte de la decoración en el que se está abriendo la boca, el acto de la boca a Tutankamón, y luego está con el dios Osiris. En fin, van a verlo un poco, pero eso se lo explicarán ese significado más adelante. Y esto es lo que les decía, esto es lo que él vio. Claro, él pensó, todo es de oro, y además cubría toda la estancia. El 5 de abril de 1923 moría Lord Carnarvon. Tiempo atrás, como 2 o 3 semanas antes, él le había picado mosquito, se había cortado con la navaja, ya sé que es un poco ténebre esto, pero es la imagen que suelen mostrar, y entonces se infectó. Pasó una etapa, unos días o unas semanas con mucha fiebre, pero al final parecía que lo superaba. De hecho, llegó a volver a la excavación, él estaba en un hotel en Luxor, pero al final no, a los pocos días de estar en la excavación, a los 2 días volvió la fiebre y Lord Carnarvon no pudo superarlo y moriría el 5 de abril de 1923. Eso significa que no llegó a ver a Tutankamón, se quedó a puertas de la capilla. Bueno, por supuesto, no es Lord Carnarvon porque ya estaba muerto, es Challenger. Cuando vieron la primera capilla, que tenía esta decoración de Jet y de Tiet, vieron que el cerrojo estaba cerrado, pero no estaba precintado, y pensaron, ¡buf, qué mal! Pero cuando vieron ya la segunda capilla, ya se encontraron con estos sellos, y aquí ya sabían que ellos iban a ser los primeros que iban a ver el cuerpo de Tutankamón tal y como lo habían enterrado. No sabían que iban a ver, pero desde luego tal y como lo habían enterrado. Bueno, Howard Carter totalmente impresionado con estos focos que va a destrozar la decoración, pero bueno, es lo que había, los LEDs no habían aparecido todavía. Y esto es un dibujo que se hizo de lo que tenía las diferentes capillas, que entre una capilla y otra, una pared de capilla y otra capilla, encontró gran cantidad de objetos, desde los remos de las barcas, recipientes cerámicos, bastones, casi 120 bastones, porque, al parecer Tutankamón tenía problemas de movilidad y, los estudios, tampoco es del todo muy seguro, que se han hecho a su cuerpo. Parece que tuvo malaria, problemas de movilidad y que tuvo una infección muy grave en la rodilla, que, él no llegó a ir a la guerra, por supuesto, pero de esto de caza, pues a lo mejor se cayó del carro y, poco a poco, pues eso le debió de producir la muerte. Bueno, para que lo vean, esta es la primera que vio con estos cerrojos. Cuando la abrió se encontró con una segunda capilla funeraria, con este podio de madera y esta tela que ya estaba ennegrecida por el tiempo, que, por cierto, cuando la puso al sol, pues eso, ¿no? El segundo sepulcro, el tercero, el cuarto y el sarcófago de granito. Bueno, esto es una imagen, sé que es un poco borrosa, de cómo está. No sé si se lo han llevado, ¿no? Es que yo hace un año que no voy, pero prometo que el 8 de noviembre, a ver si estoy allá excavando. Así que, todo es verdad que todo el ajuar funerario de Tutankamón, en principio, está todo en el Cairo. Un paralelo para que vean, pues la tumba de Rekhmere también está haciendo algo similar, el Tiet y el Jet. La primera capilla funeraria, que le he puesto ahora, perdón. Esta es de la exposición de Tutankamón, pero quería que vieran las diferentes capillas en la que, aparte de representaciones de los diferentes dioses y diosas protegiendo las capillas, protegiendo el cuerpo de Tutankamón, está el libro del Anduat, el libro de la vaca sagrada, el libro de los muertos, que ya le hablarán de esto, ya les hablarán. Y el sarcófago de cuartiza rosa, él dice que es amarillo, pero yo creo que es rosa. Yo más gente. ¿Qué es lo que dijo? Pues que sentí por primera vez la presencia majestuosa del faraón muerto, porque él iba a ser el primero, él y su equipo, que viera cómo estaba enterrado este faraón. La tapa parece que no
no ajustaba demasiado. Vemos a las 4 diosas, Isis, Neftis y Selkis, con las alas esplayadas en las esquinas, protegiendo evidentemente al difunto. Este es el 10 de octubre de 1925, y ha dicho que todo va cada año algo, porque cuando se acaba la campaña se cierra y vuelve al año siguiente, y eso que hubo un año y medio que estuvo cerrado. El 10 de octubre de 1925 se hace la apertura del primer ataúd con esta decoración. Les pongo la imagen antigua, la imagen de Barton, y la parte superior. Este ataúd estuvo mucho tiempo dentro de la tumba, ahora ya no está, ahora está el sarcófago, sigue estando, y ahora ya está en el YEM, con todos los atributos, por supuesto, la barba, etc. Coronas de guirnalda. Abrió ese ataúd y se encontró con otro ataúd que en este caso estaba tapado con una tela, estas guirnaldas protectoras también. Y este es el segundo ataúd, también en madera, recubierto con lámina de oro, con una decoración de pasta vitria, de cornalina, de turquesa, etc. Un momento del 23 de octubre de 1925 en la que ya empieza qué es lo que hay dentro, cuando abre, con qué se va a encontrar. Les he puesto parte del equipo, cómo están trabajando y cómo se llevan parte de las piezas. Luego verán algunas que se la llevan de una manera un poquito así, con una bandejita. Y este es el ataúd de oro macizo de 110 metros, hay 110 kilos, y donde sí iba el cuerpo de Tutankamón. Cuando lo abrieron, se encontraron con la magnífica máscara de Tutankamón. Es un añadido, no sé si se acuerdan, esto no es un añadido a la máscara que hace, no sé, 4 años o 5, parece que se desprendía, lo restauraron. No se sabe con qué producto, pero que al poco tiempo iba cayendo y tuvieron que volverlo a retirar. Esto no hará mucho, ¿no? Ante nosotros había una momia impresionante, había una máscara de oro bruñido, brillante, magnífica, con la imagen del rey. Sin lugar a dudas, es la imagen de Egipto para todo aquello que hace. Siempre está la máscara de Tutankamón para el turismo, para la historia, etc. Esta máscara es, importantísima, no solamente como parte del ajuar funerario, sino la que representa a Egipto en muchos aspectos. Esta es la máscara. En la parte posterior, el capítulo 151 del libro de los muertos. ¿Qué es lo que cubría? Una tela, brazaletes en los antebrazos, anillos, aros, dediles, casi todo en oro, con cornalina, turquesa, lapislázuli. Por cierto, en Egipto no hay lapislázuli. El lapislázuli viene casi siempre de Oriente o de Afganistán, así que cuando vayan a Egipto, hay muchas cosas de lapislázuli, pero no viene, muchas cosas las hacen de polvo de lapislázuli, porque no tienen, no hay más. Pectorales, collares, diadema, amuletos, escarabeos, en fin, cientos y cientos de piezas que cubrían el cuerpo de Tutankamón o entre las vendas. Una imagen sé que es borrosa, la de los anillos y los pendientes, las arracadas. Y esto sí, esta magnífica pieza, los pectorales, el cetro y el flagelo característico del faraón y también del dios, las sandalias. Estas sandalias, además de ser excelentes y que como una representación importante, lo que nos muestra es la imagen de 2 nubios atados. ¿Qué mejor manera de representar el dominio de los egipcios sobre los nubios que pisándoles? Otra imagen que también aparece es en los bastones, en los mangos de los bastones, también en alguno aparece la imagen de una cabeza de nubio. Lo agarro bien fuerte y lo estrangulo. Es una forma simbólica del dominio de Egipto sobre Nubia. Y de hecho, en algunos reposapiés, el que le correspondía al trono o otra serie de sillas o de pequeños tronos que tuviera Tutankamón, también aparece la imagen de 4 nubios atados, y qué mejor, pues pisándolos.
simplemente quería que vieran una muestra porque a lo largo, si continúan viniendo a estas charlas, van a ver muchas imágenes y les van a explicar este significado. Un magnífico 2 dagas, que en este caso pues, es difícil de saber de dónde proviene esta. En Egipto no hay hierro, no había llegado todavía, pero ahí está, quizás fue un regalo. Y esta es la cámara funeraria. Ya digo que simplemente para que vean los 12 babuinos que representan pues, la noche en la parte oeste, en la parte norte el acto de la apertura de la boca, Osiris, Tutankamón, y en la parte este los sacerdotes y el sarcófago y cómo lo llevan con un trineo. La mayoría de objetos o de mobiliario muy pesado en Egipto se arrastraba con trineo y de hecho aparece, es común verlo, los objetos con trineo. Luego verán un objeto con trineo. Pero en la misma cámara funeraria, pero en la pared este, había otra oquedad parecida a la del anexo, en la que, bueno, estaba la puerta abierta, no había puerta, simplemente la oquedad, y vieron que había una cámara, que parece ser que también han entrado los ladrones, pero que, bueno, no se habían llevado no mucho. Esta es la cámara del tesoro, en la que el dios Anubis, el dios de la momificación, aparece totalmente majestuoso en este podio, donde además se hallaron diferentes pectorales de oro de Tutankamón y cubierto con una tela que lleva inscrita una inscripción que alude a Menofis III. Su abuelo, su padre, no sabemos. Bueno, simplemente para que lo vean, y dentro de esta cámara del tesoro también estaba la caja canópica y la capilla canópica. Esta es la canilla canópica que guardaba las vísceras momificadas de Tutankamón. Por un lado, la capilla. Una vez abrieron la capilla, levantaron la capilla, se encontraron con la caja canópica, que tiene 4 compartimentos. Los vasos están son propios de la caja, cada uno con una tapa con el rostro de Tutankamón. Una vez lo abrieron, dentro había unos pequeños ataúdes de oro con incrustaciones, y cuando abrieron esos pequeñitos así, se encontraron con las diferentes vísceras de Tutankamón. Este es Anubis. Esto es como está en el Museo del Cairo, no sé ya si lo han trasladado, posiblemente no. Por supuesto, la capilla canópica, de nuevo protegida por Isis, Neit, Neftis y Selki. En este caso está Selki, en este caso con las manos, no tiene las alas esplayadas, pero protegiendo algo valiosísimo que es parte del cuerpo de Tutankamón. Y esta es la caja canópica, una foto del descubrimiento con este trineo. Y esto es como está en el Museo del Cairo, con esta tapa tipo naos también, igual que hemos visto en la capilla y que hemos visto en el sarcófago. Las tapas, durante un tiempo cuando, hasta prácticamente finales del Reino Nuevo, o ya en tercer periodo intermedio, entonces cambia el tipo de tapa y aparece el babuino, el chacal, el halcón y la figura humana. Pero mientras tanto, así están. Bueno, un magnífico abanico de Tutankamón cazando. Parte de esta cámara del tesoro, había muchos cofres, que algunos parecía que estaban alguno abierto o por lo menos no precintado. Había muchas maquetas de barcos. La vaca, que es la que recibe evidentemente al difunto, los barcos, las maquetas de barcos, que son magníficas, que se conservaban muy, muy bien. Tiene bastantes, yo simplemente muestro alguna muestra. Las cajas, estas capillas, pequeñas capillas, con figuras de diferentes dioses, hay como 35 o 36, de madera, pero recubiertas de una lámina de oro, y por supuesto la imagen de Tutankamón, que tiene que estar sobre hay alguna en la que aparece sobre una pantera o cazando, o en actitud de caza. Tutankamón con la corona, una del Bajo Egipto y la otra del Alto. Esta es del Bajo y esta es del Alto. Esta es la imagen que les decía, sobre esta pantera y, bueno, evidentemente cazando, posiblemente como una actividad lúdica propia de las clases altas y en este caso del faraón.
Las diferentes imágenes, les muestro solo estas, pero había como 34 que son, bueno, simbólicamente protegiendo al faraón en el más allá. Muchos usheptis, muchos de ellos también se encontraron en el anexo, y estos dos pequeños ataúdes de dos hijas de Tutankamón, que eran neonatas, vamos. Neonatas acaban, tenían muy poco. Este es el anexo. Esta es la cama funeraria y esta oquedad. Hoy en día solamente se puede ver cuando se entra en la tumba. A mano izquierda en la antecámara está el cuerpo de Tutankamón en una vitrina. Lo han sacado del sarcófago y está allí puesto. Y se puede ver la cámara funeraria, pero hay una verja, bueno, no se puede bajar abajo. Y tanto esta abertura como en la cámara del tesoro hay una verja. Bueno, tampoco hay nada, porque ahora ya no queda nada y ya no hay ni pinturas. ¿Qué había aquí? Pues casi 2000 y pico de piezas, todas amontonadas en esta pequeña estancia. Pero Carter las enumeró todas, le dio número de inventario y luego, evidentemente, se fotografiaron todas. Estaba la cama de Tutankamón, también ya muy sencillas, barcas y distintos reposacabezas, magníficos reposacabezas o sillas o taburetes estaban en este anexo. La cama de Tutankamón. Bueno, brevemente, ¿quiénes eran aquellas personas o profesionales que trabajaron con Tutankamón? Por un lado, Harry Barton, que era entonces lo mejor que había como fotógrafo. Su trabajo está ahora en el Griffith Institute y tenía estas placas de cristal de 6x5 y por 9, que son pequeñitas. La máquina le debió de costar, al parecer, por lo que dicen, 45 libras, y ahí lo era una Sinclair como máquina. Lucas, trabajando, era el químico, y Mace como egiptólogo. Están ahora limpiando esta figura del que está protegiendo en la cámara funeraria, y luego la vendarán, se la llevarán. Aquí lo ven cómo la vendan. Esta sí la pueden sacar porque por el pasillo pues entraba, claro. Pero ya ven cómo sacan la cama funeraria, no la pueden sacar así porque es que no entra. Esto fue toda una revolución, salió en todos los medios y cada día tenían turistas, gente que miraba como si fuera un circo, Y Carter cada vez se ponía más nervioso. Así que creo que más de una vez tuvieron que decirle, bueno, calma, calma, porque esto tiene que salir. Ven cómo la están montando, cómo las van sacando las piezas con esas cajas, cómo envuelven la cama. Todo eso les llevó mucho tiempo, porque además luego eso hay que llevarlo a cajas, pero hay que llevarlo al río, porque esto tiene que llegar al Cairo. Luego lo verán. Bueno, el carro, mi pieza preferida. Bueno, en cajas, ¿cómo los llevan con estos raíles? Que bueno, que todavía más de una misión utilizamos esos raíles antiguos, los tenemos allá y los vamos cambiando de sitio y vagonetas para poder trasladar algún objeto pesado. Ya ven cómo llevan algunas piezas, un poco lleva ¿cómo se llama? El maniquí, que digo, como de un traspiés, pues bueno, así un poquito, El río, porque hay que llevarlo, en el barco, por supuesto. Fue, bueno, evidentemente el descubrimiento de la tumba de Tutankamón fue el descubrimiento del siglo en ese momento, que hay que decir que también hay tumbas muy buenas en Egipto, incluso no dejemos atrás Tanis, o sea que sería un poco después, unos años después, pero salió en todos los medios de comunicación. Primero el Times, que tenía la exclusiva. Cuando Carter volvió a trabajar después de que se puso nervioso y dijo, pues cierra la excavación, le dijeron, bueno, pues adiós. Cuando lo volvieron a llamar, ya esa exclusividad ya no la tenía el Times, salió en todos los medios, también en España salió. Y ese auge por la egiptología que ya empezaba tiempo atrás, aquí fue toda una explosión de la egiptología, de querer mostrar, sobre todo a las clases pudientes, mobiliario, frascos, esculturas, la vestimenta. Aquí tenemos a María José, la hija del rey de Bélgica, de Alberto I, que va, no sé si está en un acto, como una egipcia. Bueno, pues esto
se verá en la vestimenta, en las joyas, etcétera. Pero en los mobiliarios de las casas, evidentemente, como es muy caro, de las casas de gente pudiente. Y esta figura que les he puesto es del Museo d'Art Nouveau y Art Deco de la Casa Lis de Salamanca, no sé si lo conocen, pero es un museo magnífico, el mejor de Europa, sin lugar a dudas. Y bueno, esta pieza se puede ver ahora en la exposición del Palacio de las Alhajas. Bueno, hay también algunos frascos, etcétera. Pero esa explosión de querer poner un acento de cada uno de los objetos que se tenga en una casa sobre Egipto o con algo parecido, aquí será más que representada. Pero Howard Carter, como fue viajando por todos los países que le llamaban para cada vez que iba descubriendo, porque cada año, también vino a España en 1924 y en 1928, invitado por el duque de Alba. La última conferencia de este ciclo, que la dará la doctora Miriam Seco, tratará de este tema. Así que yo simplemente lo pongo, pero la última tratará de este tema, en la que viene 2 veces, dará unas charlas en diferentes sitios y parece que además el último año, en 1928, él dejó sus imágenes, sus diapositivas y sus vídeos, los dejó aquí. Hoy parece que están desaparecidos. ¿Bien? Y bueno, muchas gracias en nombre de Howard Carter, Lord Carnarvon y por supuesto Tutankamón. Si hay alguna pregunta, pero ahora lo dice ella. Nada. Perdón, ha sido un error por mi parte. Estaba tan fascinada con las imágenes que me he quedado allí. Ha sido Esther la que me ha dicho, hay que preguntar. Así que nada, muchísimas gracias, Esther, por la conferencia. De verdad que la hemos disfrutado y ha sido un inicio de viaje que queda, como ella ha dicho, 7 conferencias más, de aquí hasta mediados de diciembre, y se abre el turno de preguntas si hay alguna persona interesada en saber algo más sobre esta excavación. ¿Sí? Espera, no sé si... Ah, sí. Ay, gracias, Mercedes. Gracias. ¿Así? Ha dicho que el 8 de noviembre estará en Oxirrinco, supongo, si puede. Sí. ¿Hasta cuándo dura la temporada de excavaciones? ¿Hasta qué mes? No, la temporada de excavaciones, en principio, es todo el año. Dependiendo de la misión, va en una época o en otra. Los profesores, por ejemplo, dependen de las clases que den en la universidad para poder ir. La mejor etapa para ir es otoño o ya desde enero hasta, lo decimos por el calor, desde enero hasta, bueno, ya abril hace bastante calor. Así que la mayoría trata de ir en otoño o ya después de Reyes, bueno, de nuestras vacaciones de Navidad. Y bueno, también dependiendo del sponsor, no nos vamos a engañar, que un globo sonda pues se está más tiempo, se está menos, etc. Nosotros en nuestro caso estamos esperando que nos den los permisos la policía, porque las excavaciones necesitas el permiso del Servicio de Antigüedades, que eso lo tenemos, pero también el permiso, o el visto bueno, no el permiso, el visto bueno de la policía de la zona, porque ella es la que conoce si puede haber algún problema, etc. Y estamos esperando, que de momento no ha dicho nada. Pero vamos, creo que muchas misiones están iguales. ¿Se oye? Sí. Bueno, pues muchas gracias por la charla. Y no entiendo cómo podría estar la Cámara del Tesoro, haber sido ultrajada, digamos. Tenían que pasar por la Cámara Funeraria, ¿no?, para entrar ahí. Es que me ha parecido entender que había algunos cofres que estaban abiertos. O sea, que no habían podido... No. A ver, no. Esta es la cámara funeraria y aquí había una abertura que daba directamente a la Cámara del Tesoro. Entonces, al ladrón le era más fácil entrar por aquí porque era una abertura
que abrir, posiblemente los cogieron, que las capillas. Una no tenía cerrojo, bueno, tenía el cerrojo, estaba cerrado, abrieron esta, pero luego ya no pudieron abrir. No, simplemente porque hubiera como una puerta así y entonces entraron por ahí, que les era más fácil. Pues sí, y los pillaron 2 veces, pero bueno, ellos iban en busca de joyas, de oro, etcétera, porque lo que es evidente es que no se iban a llevar las capillas porque no les servía para nada, ¿no? Bueno, el oro sí, la lámina de oro sí, pero los pillaron 2 veces y entonces lo que hicieron fue al final sellarlo todo y cubrir el corredor ya con escombros para que ya nadie lo hiciera. Y bueno, y Carter fue el que lo descubrió. Sí, he entendido que pasó bastante tiempo desde el día 23 de noviembre, ¿no?, hasta que encuentran el cuerpo, que de hecho el mecenas no pudo verlo. ¿Por qué se tarda tanto tiempo? ¿Es porque tuvieron que desenterrar muchas cosas o...? Bueno, primero porque había que sacar todo lo que había en la antecámara, todo se tenía que sacar poco a poco, y luego porque la excavación no duraba todo el año, la excavación duraba un tiempo, se cortaba y tenía que volver. Pero luego, cuando se encontró las capillas y los sarcófagos, en ese intervalo fue cuando Carter decidió de golpe, lo cierro porque se enfadaron y porque tenía el Times la exclusividad, y entonces también quedó parado. Pero porque hay que sacar todo poco a poco, había que desmontar. O sea, para poder sacar el cuerpo también tienes que desmontar las capillas, se desmontó todo y eso se hacía poco a poco. Y sobre todo porque las misiones duran un tiempo, no es todo el año, que puedes ir de enero hasta diciembre, que se puede ir de enero hasta diciembre. Y a Carter le pasó lo mismo, tardaron unos 10 años, teniendo en cuenta que hay 1 año y medio por medio, que ahí no fue nadie. Muchas gracias por la conferencia. Le quería preguntar, vamos a ver. Le quería preguntar, vamos a ver, la afición por Egipto era anterior a Carter y del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Todos esos descubrimientos se los llevaban todos los países. Tenemos que ver tanto en Berlín como en Londres, como en París, que existen restos muy importantes. ¿Cuándo empieza el gobierno egipcio a no dejar salir las piezas que se descubrían? ¿A partir de Tutankamón o posterior o anterior? Gracias. Pues la norma o la ley estatal de que ya ninguna misión se puede llevar nada a finales de los años 60. Así que, mientras tanto, el 50% de lo encontrado se quedaba en Egipto y el otro 50% se lo llevaba la misión que había encontrado la tumba o lo que fuera, ¿no? Pero hay algún caso en que no. En 1906, se encuentra la tumba de Caïn Merit y Schiaparelli la encontró y esa tumba, todo el ajuar funerario, excepto un pebetero y algo de comida o algo así, está todo en el Museo de Turín, porque Egipto decidió que se lo podía llevar todo. Bueno, Egipto, el Servicio de Antigüedades. Pero la normativa era que el 50% se lo llevaba a un país y el 50%. ¿Se acuerda que a finales de los años 50, 1959, Egipto y Nubia piden ayuda a la UNESCO para salvaguardar, se va a construir la presa de Asuán para salvaguardar todos aquellos yacimientos arqueológicos, monumentos, etcétera, que iban a quedar anegados por la presa, ¿no? Entonces, la UNESCO habla con todos los países, que eran unos 100, entre ellos España, y en ese momento todavía, a comienzos de los años 60, 63, 64, 65, la normativa era que lo excavado, y por eso el Museo Arqueológico tiene 3.000 y pico piezas de Nubia, lo excavado era la mitad para Egipto o para el Sudán y la otra mitad era para el país. Así que, bueno, a final de los años 60 dijeron, bueno, no,
es patrimonio nuestro y por eso cada año que hay algún centenario, bicentenario, aniversario, reclaman de manera oficial determinadas piezas. Sobre ese tema, ahora hay una polémica que Egipto está repidiendo la piedra Rosetta. ¿Cree usted que lo devolverán los ingleses o no? No, la está pidiendo porque este año se cumplen los 200 años del desciframiento de la piedra Rosetta. Entonces, oficialmente la tiene que pedir, pero jamás, yo creo que jamás. No, la piedra de Rosetta la encontraron los franceses, la encontró el ejército francés de Napoleón, pero cuando se produjo en Egipto, el ejército francés perdió frente al ejército inglés y se hizo el Tratado de Alejandría, entonces los ingleses dijeron todo esto para nosotros y por eso está en Londres. Pero vamos, no. Y dentro del 6 de diciembre se cumplirán 110 años del descubrimiento del busto de Nefertiti. Y miren los periódicos porque van a pedirlo también. Seguro. Vamos, pongo la mano en el fuego. Así que... Muchas gracias por la ponencia, ha sido muy interesante. Profesora, me gustaría saber cuál es su opinión de por qué las capillas, la antecámara y las otras estancias se encontraban sin ningún tipo de decoración. La famosa teoría esta de que la tumba quizás en un principio no era destinada para Tutankamón, sino que era para otra persona. ¿Cuál es el motivo que usted baraja o cuál es la teoría por la cual esas estancias no están decoradas? Bueno, Tutankamón murió muy joven, cuando evidentemente no debían de esperar que muriera un chico de 18 o 19 años y creemos, vamos, que esa tumba no estaba dedicada a Tutankamón, no era para él. Es una tumba inacabada, entre comillas, que si hubiera sido para la persona que tenía que ser, hubiera estado decorada, por supuesto, como otras tumbas de faraones y de reyes en Egipto, de nobles también. Y, bueno, había que enterrarlo en algún sitio. Es una tumba muy pequeña, 100 metros cuadrados para una tumba real es poquito, muy poco. Si se compara con las grandes tumbas de otros faraones, es verdad que reinaron mucho más tiempo y es verdad que históricamente han dejado más impronta en Egipto, pero posiblemente no era para él. De todas formas, bueno, todavía eso está... pero vamos, yo creo que es muy posible que no fuera para Tutankamón. Buenas tardes. Hace no demasiado tiempo en los medios de prensa hubo mucho revuelo porque se especulaba por parte de algún arqueólogo famoso con la posibilidad de que hubiese una habitación detrás de lo descubierto y que si se decía que habían pintado algo encima o no, ¿eso quedó en algo? Pues todavía no se sabe si hay algo, posiblemente detrás no, pero sí es posible que en la tumba lo que hay pintado encima haya detrás algo, porque bueno, hay rasgos de que pudo haber algo pintado. Tutankamón además aparece un poco envejecido, que tenía 18 años, 19, y eso es posible, pero de momento, si se refiere a Ribes, pues ahí se ha quedado de momento. Se hicieron muchas pruebas con infrarrojos y con determinados aparatos, pero de momento ahí se ha quedado. Que se dijo que quizás había una tumba detrás, etcétera, o que todo fuera una y que lo que se ha hecho ha sido tapiar lo que hay detrás. De momento ahí está. Es difícil porque no creo, salvo que entren por otro lado y se encuentre algo, que tiren abajo el muro pintado. Porque es lo único que hay de decoración pictórica en la tumba de Tutankamón. Entonces, abrirlo no creo que lo hagan nunca. Ya digo, salvo que encontraran algo, pero yo lo dudo eso. ¿Cuál sería, profesora, su teoría de cómo llega esa daga metálica hasta ahí? Porque casi parece un anacronismo en el tiempo, ¿no? Un objeto de metal tan finamente pulido y trabajado en ese ajuar. ¿Cuál sería su opinión?
La procedencia. Bueno, la procedencia es un poco difícil de decir, pero bueno, es verdad que el hierro no llega hasta bastante después, pero sí puede haber hierro, o que fuera un regalo de otro país coetáneo y que se lo pusiera. Pero evidentemente Egipto hasta el siglo VII o VI antes de Cristo, el hierro, los objetos de hierro hay pocos y nada, por eso es tan importante. De todas formas, yo creo que muchos de los objetos de Tutankamón importantes no se han analizado todavía, no se han estudiado bien, se ha estudiado a nivel global el ajuar funerario, pero sería muy interesante que algunos objetos que son muy importantes y muy relevantes o algo extraños o difíciles de entender, se hiciera un estudio solo para eso. Pero de momento, hoy por hoy no, porque además, bueno, es difícil que además se permita desde Egipto hacer un estudio y desde luego mucho menos llevar a un sitio para que se haga. Así que estudios como Tutankamón sí, pero por piezas hay poquito. ¿Hay alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues entonces muchísimas gracias, Esther. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Y les emplazamos el próximo jueves a la misma hora para la segunda conferencia de este ciclo. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias y les esperamos.